Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, Su Alegría de los Martes. Yo soy Joel y esto es Cultura Genuina. En este caso abordaremos lo que quedamos al final de la transmisión pasada, hace 8 días. Les dije que si era posible leyeran o releyeran a Juan Rulfo, específicamente su novela Pedro Páramo, una de las dos únicas que escribió el autor o que cuanto menos publicó. Conozcamos un poco acerca del contexto del autor. Nace en 1917 en el estado de Jalisco y tuvo una infancia francamente difícil, perdiendo a su padre a sus tan solo 5 años de edad, además asesinado en una disputa con el hijo de un presidente municipal. 4 años más tarde de eso, muere también la madre del autor, y como consecuencia tuvo que quedar en custodia con su abuela para después ser trasladado a un orfanato, donde continuó su infancia y sus estudios. Con 18 años, el joven Rulfo emprendió la aventura hacia la capital del país y se empezó a interesar por las humanidades, asistiendo como oyente a cursos de la historia del arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Por esos años, se sabe que Rulfo trabajó en distintas índoles, hasta un punto en el cual obtuvo la oportunidad de trabajar como becario en el Centro Mexicano de Escritores, dejando así su antiguo trabajo en una fábrica de neumáticos. Esto en el año 1952. Es importante también mencionar la gran afición que tuvo Rulfo por la fotografía, entre la década de los años 30 hasta 1940. Hablando ya del motivo de la transmisión de hoy, Pedro Páramo es una novela de reconocimiento mundial. De hecho, existe un mapamundi creado por un usuario de Reddit que se ha popularizado bastante debido a que el relleno de cada país es la portada del libro más emblemático del mismo, según los parámetros del usuario, claro está. Es interesante, pero no sorprende, que en el caso de nuestro país, Pedro Páramo es la novela que nos representa. Creo que no estoy equivocado en decir que la mayoría de ustedes que me acompañan aquí han leído la novela por lo menos una vez en su vida. Es interesante saber que la novela se publicó en 1955, después de haber sido escrita en tan solo 5 meses, esto dicho por el propio Rulfo, y a pesar de ello, todos sabemos que es una de las novelas más importantes de la literatura en español. La mayoría de nosotros recuerda al menos un poco de la trama de la novela. Juan Preciado y su travesía encomendada por su madre para encontrar a su padre en el pueblo de Comala para reclamarle el abandono en el que los había tenido a ambos. La historia se desarrolla en una narrativa constantemente anacrónica y cambiante en el narrador de la misma. Por momentos narra nuestro protagonista y en otros su padre, Pedro Páramo. En ocasiones también participa como narrador el personaje de Susana San Juan y además también existe un narrador omnisciente. La novela se desarrolla en un pueblo fantasma, lleno de vivencias del pasado y tragedias una detrás de otra. Todos conocemos el nombre de ese pueblo. La reflexión que quiero poner sobre la mesa el día de hoy es precisamente el elemento más importante y emblemático de la novela, aquello de lo que incluso Joaquín Sabina ha hablado en sus canciones, cuando dice en su canción Peces de Ciudad que en Comala comprendió que el lugar donde ha sido feliz no debiera tratar de volver. Comala es el México que le tocó vivir al autor, es el ambiente posrevolucionario que se vivía en México en la vida diaria de los habitantes de pueblos y de la ciudad, un país dañado por las guerrillas, un país que parecía más un cementerio de historias con lápidas sobre recuerdos. Comala es el reflejo de la vocación de Juan Rulfo como fotógrafo, quien recorrió el país retratando principalmente la arquitectura, la arqueología e incluso los restos de las civilizaciones precolombinas. Intereses que él tenía, donde sobresalieron las grandes haciendas que parecían residuos de una revolución, muros con marcas de las balas, con almas que posiblemente quedaron atrapadas en esos lugares con una historia que jamás será contada. Por eso Comala es un reflejo de su fotografía, es su manera de retratar a un México que ha sido violentado por la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera, siendo este un conflicto que lo deja marcado con la muerte de su padre. Impresiona también ver cómo el destino completo de Comala se tiene que someter a la convicción de su prosperidad o su caída por parte de Pedro Páramo, simple y sencillamente porque era el hombre más poderoso de la zona. Así funcionaba el país. Sobre él no estaba nadie, ni siquiera la ley. Así lo establece él en la novela. Tantas vidas dependiendo de él, y él conscientemente, o tal vez ya no tanto, ya no estaba muy cuerdo al final de la novela, dejó morir por su inagotable tristeza. Comala, sin duda, es el elemento más importante de la novela debido a que representa de manera perfecta al México y la realidad que Rulfo pretendía mostrar desde que tomaba sus fotografías hasta que escribió esta novela y sus cuentos. Esa es la reflexión que yo quería plantarles hoy. Comprender que el contexto y las intenciones de Rulfo se fusionaron en una creación para su obra maestra. Un texto empapado de cultura que sin duda alguna seguirá siendo un hito de la literatura en español por varios siglos más. Yo soy Joel, y esto fue la transmisión de hoy de su podcast favorito, Cultura Genuina. Los espero aquí conmigo el siguiente martes.
y en este caso les pido que lean a otro autor mexicano con otra novela igualmente llena de contexto y cultura del país. Es poco tiempo, pero si pueden lean algo de La región más transparente de Carlos Fuentes. Los dejo, fue todo por hoy. Un abrazo hasta sus casas.